la historia de Jesús de Nazaret, su mensaje de amor y redención, su crucifixión y la creencia en su resurrección, ha cautivado a la humanidad por milenios. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte de Jesús, el destino del mundo recayó sobre los hombros de 12 hombres comunes, sus discípulos, los apóstoles. Eran hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes que habían sido tocadas por las enseñanzas de Jesús. Tras su muerte, algo cambió en ellos. Ya no eran los mismos. La duda se transformó en una certeza inquebrantable, el miedo en valentía, y el silencio en una voz que resonaría a través de los siglos. Se dispersaron por el mundo conocido, llevando consigo la palabra de Cristo. Pero este viaje de fe no fue fácil. De hecho, estuvo marcado por la persecución, el dolor y para casi todos, un destino cruel. En este viaje, vamos a explorar el destino real de los 12 apóstoles de Cristo, historias de fe, sacrificio y valentía que rara vez se cuentan con todos sus detalles. Prepárense, porque lo que ocurrió después de la cruz es tan conmovedor y poderoso como todo lo que vino antes. Simón, a quien Jesús llamó Pedro, la roca, fue impulsivo, apasionado, incluso llegó a negar a Jesús 3 veces la noche de su arresto. Sin embargo, después de la resurrección, Pedro se transformó en un líder valiente, la voz de la iglesia primitiva. Predicó con fervor en Jerusalén, desafiando a las autoridades que habían condenado a su maestro. Su viaje lo llevó a Antioquía, donde lideró una comunidad cristiana en crecimiento, y finalmente a Roma, el corazón del Imperio Romano. Allí, bajo la sombra del Coliseo, Pedro se enfrentó a la persecución del emperador Nerón. La tradición cuenta que fue crucificado boca abajo, una muerte terrible que aceptó porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Juan, el discípulo al que Jesús amaba, irradiaba una profunda espiritualidad. A él, Jesús le confió el cuidado de su madre, María, un acto de profunda confianza y afecto. Juan predicó en Asia Menor, estableciendo iglesias y guiando a los primeros cristianos. Pero su fe inquebrantable lo llevó a ser perseguido. Fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar desolado donde recibió visiones apocalípticas que plasmaría en el libro de Apocalipsis. Juan, el único apóstol que se cree que murió de causas naturales, nos dejó un legado de amor, resistencia y esperanza en medio de la tribulación. Santiago, hermano de Juan, era un hombre de acción, lleno de energía y pasión. Junto a Pedro y Juan, formó parte del círculo íntimo de Jesús, testigo de momentos cruciales como la transfiguración. Su celo y determinación lo convirtieron en un líder natural entre los apóstoles. Sin embargo, su prédica apasionada lo convirtió en un blanco fácil para la ira de Herodes Agripa I, quien veía en él una amenaza para el orden establecido. Santiago se convirtió en el primer apóstol en ser martirizado, ejecutado con la espada en Jerusalén. Su muerte, lejos de detener el avance del cristianismo, encendió aún más la llama de la fe en los primeros cristianos. Capítulo 4. Santiago el Justo, el pacificador. Santiago el Justo, hermano de Jesús, no fue inicialmente un seguidor de su hermano. De hecho, al principio dudaba de él. Sin embargo, la resurrección de Jesús lo transformó. Se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén, un líder respetado por su sabiduría y piedad. Luchó por mantener la unidad entre los cristianos judíos y los gentiles, buscando un camino de paz y comprensión. Sufrió persecución por su fe, siendo arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén. Milagrosamente sobrevivió a la caída, pero finalmente fue apaleado hasta la muerte. Su vida es un testimonio de la fuerza del perdón y la búsqueda incansable de la unidad. Capítulo 5. Andrés, llamado a las tierras lejanas. Andrés, hermano de Pedro, era un pescador humilde que respondió al llamado de Jesús con un corazón abierto. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús, cambiando el curso de la historia. Su espíritu aventurero lo llevó a llevar el evangelio más allá de las fronteras de Judea.
viajó por Asia Menor, Grecia, y lo que hoy es Ucrania, predicando la palabra de Cristo en regiones donde el mensaje aún no se había escuchado. Sufrió una muerte terrible, crucificado en una cruz en forma de X, la cruz de San Andrés, que se convirtió en un símbolo de su sacrificio y entrega. Capítulo 6. Tomás, el que dudó para creer. Tomás, conocido como el Gemelo, es recordado por su duda inicial ante la resurrección de Jesús. Necesitaba ver para creer, tocar las heridas de Cristo para convencerse de la verdad. Su búsqueda de la verdad lo define, y su transformación de escéptico a creyente, nos enseña la importancia de la búsqueda personal de la fe. Tomás llevó el Evangelio a Persia y la India, donde fundó comunidades cristianas que perduran hasta hoy. Su muerte, atravesado por lanzas, es un recordatorio del precio que pagaron muchos de los primeros cristianos por su fe. Mateo, el recaudador de impuestos, era un hombre despreciado por su propia gente, considerado un pecador y un colaborador del Imperio Romano. El llamado de Jesús lo transformó, abandonando su antigua vida para seguir al Maestro. Se convirtió en uno de los 4 evangelistas, escribiendo un evangelio que relata la vida y enseñanzas de Jesús. Llevó el mensaje de esperanza y redención a Etiopía y Persia, donde se dice que murió martirizado, un testimonio del poder transformador de la fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un hombre de profunda fe y convicciones inquebrantables. Su encuentro con Jesús lo convenció de que estaba ante el Hijo de Dios, declarándolo Rey de Israel. Su valentía al predicar el Evangelio lo llevó a enfrentarse a la ira de los poderosos. Fue martirizado en Armenia, donde se dice que fue desollado vivo y luego decapitado, un testimonio de la crueldad que enfrentaron los primeros cristianos y la fortaleza de su fe. Felipe, un hombre curioso e inquisitivo, siempre buscó la verdad. Su encuentro con Jesús lo convenció de que había encontrado al Mesías. Su fe se caracterizó por la búsqueda constante de la verdad y el deseo de compartirla con los demás. Predicó en Samaria en Asia Menor, llevando el mensaje de Jesús a diferentes culturas. Se dice que murió martirizado en Hierápolis, crucificado boca abajo, un testimonio de su fidelidad a su fe hasta el último aliento. Simón, conocido como el Celote, pertenecía a un grupo judío que se oponía al dominio romano. Su decisión de seguir a Jesús muestra la capacidad del mensaje de Cristo para trascender las diferencias políticas y unir a personas de diferentes ideologías. Llevó el Evangelio a Persia junto a Judas Tadeo, predicando en un territorio hostil y peligroso. Se dice que fue martirizado, aserrado por la mitad, un testimonio de la brutalidad que enfrentaron los primeros cristianos y su valentía al enfrentar la muerte por sus creencias. Judas Tadeo, a menudo confundido con Judas Iscariote, fue un apóstol que vivió a la sombra de la traición. Su nombre, asociado al acto más infame en la historia cristiana, lo convirtió en un personaje enigmático y a menudo pasado por alto. Sin embargo, su fidelidad a Jesús nunca flaqueó. Llevó el Evangelio a Persia junto a Simón el Celote, enfrentando peligros y persecuciones. Se dice que fue martirizado, apaleado hasta la muerte, un testimonio de su valentía y compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo. Matías, un discípulo relativamente desconocido, fue elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote después de su traición. Su elección fue un recordatorio de que la misión de Jesús continuaría a pesar de las pérdidas y las dificultades. Poco se sabe con certeza sobre su vida y ministerio, pero la tradición lo coloca en regiones como Etiopía y Jerusalén, predicando el Evangelio con valentía. Se cree que murió martirizado, un testimonio de que el camino de un apóstol estaba lleno de peligros y sacrificios. Las historias de los apóstoles de Jesús, desde la transformación de Pedro hasta el sacrificio final de Matías, son un testimonio de la fuerza de la fe y el poder transformador de una idea. Estos hombres, comunes y corrientes, fueron tocados por la chispa divina de Jesús de Nazaret,
y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. No fueron héroes en el sentido clásico, sino seres humanos con dudas, miedos y debilidades, pero su fe en Jesús los impulsó a superar sus limitaciones y a difundir su mensaje de amor, perdón y esperanza por todo el mundo. Sus historias resuenan a través de los siglos, inspirando a generaciones a vivir una vida con propósito, a luchar por la justicia y a mantener viva la llama de la fe, incluso en los momentos más oscuros. Si este viaje por la vida de los apóstoles te ha conmovido, te invitamos a darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Hasta la próxima.